Hola amigos, en este video veremos la configuración del Laravel y la creación de migraciones y modelos y controladores. Primero que nada, entramos a la carpeta donde hemos instalado nuestro proyecto. Ustedes pueden añadirla desde el IDE, en File, Open Folder o Add Project Folder y añaden su carpeta. Yo en este caso tengo mi carpeta htdocs que se encuentra dentro de la carpeta de Apache. ¿De acuerdo? Ya que en esta, como les comenté en lecciones anteriores, es donde veremos el contenido de nuestros proyectos. Muy bien. Ahora, ya estando dentro, nosotros tendremos un archivo llamado .f.example. Este archivo, nosotros ejecutaremos el siguiente comando dentro de nuestra consola de PowerShell. Ingresaremos primero a nuestra carpeta Apache, htdocs y a nuestra carpeta del proyecto. Aquí ejecutaremos el comando cp.env.example espacio.env, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ejecuten este comando, lo que va a hacer prácticamente es copiar el archivo .env.example renombrándolo como .env, ¿de acuerdo? Una vez que lo ejecuten, obtendrán un archivo como este. En este archivo, realmente lo que vamos a ver es el nombre de nuestra aplicación, el entorno donde está desarrollándose, el key que generamos anteriormente con el comando php artisan key generate. Si estamos debugueando, es un booleano, la URL de nuestro proyecto, el log channel, la conexión, el motor que vamos a ocupar para conectar, la IP de nuestro host, el puerto del host, la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿de acuerdo? Lo siguiente es para poder enviar mails, que es como el motor que ocuparemos para enviarlos, con qué host lo enviaremos, en qué puerto, el usuario, el password, la encriptación, de qué dirección y de cómo va a llamarse el proyecto o de cómo es que le va a llegar a la persona, ¿de acuerdo? Esto es para las personas que trabajan un poco con AWS. Normalmente esto se trabaja para la parte de los buckets. Esto parte de los buckets es para AWS S3, ¿vale? Igual para los pusher, aquí en la configuración. Y nosotros realmente no vamos a estar trabajando tanto con esa parte, puesto que eso ya es un poco más caso específico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dentro nosotros podemos cambiarle el nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, curso. Esto lo podemos dejar así. Este no le tenemos que mover. El debug lo dejamos en true para que nos esté mostrando el debugueado de los errores. La URL la dejamos tal cual. Y en DB Connection, para esta parte, cuando nosotros creamos instalamos nuestro servidor MySQL y instalamos Heidi SQL, nosotros aquí tenemos que seleccionar a qué tipo de red nos vamos a conectar, ¿de acuerdo? En este caso, como es con MySQL, queremos un TCP/IP para que nos informe cómo es que está realizando la conexión. Nuestro host puede ser localhost o el 127.0.0.1, que es la IP local, ¿de acuerdo? El usuario, pondremos el usuario que hayamos registrado anteriormente y la contraseña. Cuando ustedes lo registraron, les pudo haber pedido un usuario. Si lo ingresaron, ingresan los datos que han puesto. Si no le pusieron un usuario, aquí será su usuario root y la contraseña, normalmente sin contraseña, ¿de acuerdo? El puerto es 3306, que es el puerto que ocuparemos para MySQL, y damos en abrir. Una vez que haya hecho nuestra conexión, veremos esto. Esta es nuestra interfaz prácticamente, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tenemos dos formas de poder crear una base de datos. Podemos crearla desde aquí, dando clic derecho en crear nuevo y elegir una base de datos. Aquí no me lo está dando, puesto que estoy seleccionando una tabla. Pero si yo doy en archivo, puedo crearla desde aquí, ¿de acuerdo? Realmente a mí no me gusta tanto crearlas desde las interfaces, es porque pues luego crea los caracteres diferentes o las colecciones, las crea de otra forma. Por lo cual nosotros vamos a estar trabajando al menos la creación de las bases de datos desde nuestro PowerShell, ¿de acuerdo? Para esto ustedes tienen que tener configurados entorno en variables de entorno,
de acuerdo, de Windows si están trabajándolo, si no en Mac, lo mismo. Entonces, ejecutamos la variable MySQL, seguido de U, seguido del usuario que tenemos, seguido de P, con un guión, y damos Enter. Nos va a solicitar un password, de acuerdo. Ingresamos el password. Y el anterior fue erróneo, perdón. Pero ya que ingresemos el password correcto, nos va a mostrar esta interfaz. En esta interfaz nosotros simplemente tenemos que ejecutar el comando create database seguido del nombre de nuestra base de datos, por ejemplo curso, punto y coma y enter. Si nos muestra que query ok, one row affected significa que fue creada de forma satisfactoria. Aquí simplemente damos un exit y nos va a decir bye. En nuestra interfaz damos clic derecho y damos recargar y veremos la nueva base de datos que se nos ha creado, ¿de acuerdo? Una vez hecho este paso, nosotros lo que haremos será modificar nuestros datos aquí. Cambiaremos el nombre de la base de datos por la que hemos creado ahorita, el usuario que hemos puesto y añadiremos nuestro password, ¿de acuerdo? En este caso, ya una vez que hayamos creado nuestra base de datos y todo eso, nosotros ya podemos comenzar a hacer migraciones, ¿vale? Entonces, las migraciones prácticamente nos sirven para poder crear tablas y columnas dentro de una base de datos. Una buena práctica de administración de base de datos siempre es incluir for keys o llaves foráneas, lo que nos permite enlazar un campo de una tabla a otro campo de otra tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en una tabla llamada comentarios lo voy a enlazar con una tabla llamada usuarios y tengo un campo llamado user ID, lo voy a enlazar con el campo ID de la tabla users, ¿de acuerdo? Y para esto es una buena administración de las llaves foráneas. Con las llaves foráneas. Entonces, nosotros para poder crear una migración, tenemos que ejecutar, estando dentro de la carpeta donde instalamos el proyecto de Laravel, el siguiente comando. phpartisan make migration y ponemos create un nombre de la tabla. Por ejemplo, colores _table, ¿de acuerdo? Damos enter y al realizar este comando estamos diciéndole que queremos crear una tabla llamada colores, ¿de acuerdo? ¿Por qué no especificamos el nombre? Porque nosotros al hacerlo de esta forma, en este formato como lo hicimos, automáticamente Eloquent, que es una de las partes con la que se puede crear relaciones y toda la parte de base de datos, nos detecta que es esa parte de la tabla, el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Que en este caso es colores. Aquí podemos ver created migration, la fecha del día de hoy, create color table, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me regreso a mi ID y de aquí me voy a la parte de database, migrations, aquí voy a ver 3 migraciones, ¿de acuerdo? Estas 2 migraciones, que es la tabla users, viene por defecto con Laravel, ¿vale? Ya que podemos utilizar su sistema de autentificación. Al igual que esta migración llamada failed jobs, es porque es un como log de las migraciones que estamos realizando, ¿de acuerdo? La siguiente es la que acabamos de iniciar nosotros, de especificar create, y aquí podemos ver que es colores, ¿de acuerdo? Por defecto, si nosotros ocupamos este campo de ID, si nosotros no ponemos entre los paréntesis un parámetro, que es el que está esperando, que es el nombre de la columna de ID, automáticamente nuestra columna se va a pasar a llamar ID, ¿de acuerdo? Que un ID a grandes rasgos es una columna que autoincrementa y que es única, ¿de acuerdo? Es en enteros y no se puede repetir, ¿vale? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, especificara ID color, me lo va a tomar como el nombre de esa columna. Pero si no lo especifico, me va a tomar como nombre el ID, ¿de acuerdo? Luego, nosotros especificamos con el apuntador de table que estamos apuntando hacia esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos especificar diferentes tipos de columnas, diferentes tipos de
vale la redundancia, de tipos de datos de las columnas. Vale, si nosotros nos vamos a la documentación de Laravel, nosotros podremos encontrar en la versión 7.x, perdón, en la parte de Database, donde dice Getting Start. A partir de aquí podemos encontrar las configuraciones, que es lo que estamos viendo. Y si nos vamos a la parte de Migrations, vamos a ver las diferentes funcionalidades que podemos realizar dentro de una migración, ¿de acuerdo? Lo que quiero mostrarles es principalmente esto: los tipos de columnas que están disponibles, ¿de acuerdo? Ustedes aquí van a ver el comando y van a ver la descripción. Comando, descripción, comando, descripción, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, nosotros aquí vamos a especificar un tipo de string y vamos a ponerle nombre, ¿de acuerdo? Para dar un nombre al color, ¿vale? Y la última parte de la columna que pueden ver, que es los times, son para especificar cuando se crea y cuando se modifica, ¿de acuerdo? Eso usualmente se deja al igual que del ID, pero pues bueno, ya es de acuerdo a las necesidades, ¿vale? Entonces guardaremos esta migración y nuevamente nos vamos a nuestra PowerShell y ejecutamos ahora un comando llamado phpartisan migrate. De acuerdo, nos está botando un error. Ok, este error es por la contraseña de mi .env, por lo cual lo voy a modificar y en un momento volvemos. Listo. Fue un error que tuve al escribir la contraseña, pero si ustedes escribieron tu contraseña no tienen por qué mostrarles ningún error, ¿de acuerdo? Les tienen que poner que las migraciones se crearon de forma satisfactoria. Entonces, si nosotros entramos a nuestro administrador de interfaz de base de datos y en nuestra base de datos damos recargar, ahora podemos ver las nuevas tablas que se han creado. La de users, que les comentaba que viene por defecto con Laravel, migration y fail jobs, ¿de acuerdo? En esta vamos a poder ver prácticamente un log de las migraciones que se han ido creando, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, más bien ejecutándose, ¿vale? Aquí podemos ver la migración de colores, que es la que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Un ID, el nombre del color, que fue el campo que especifiqué. Lo que les comentaba, que es cuando se crea y cuando se actualiza. Muy bien. Ahora pasemos a ver los modelos. El modelo lo que contiene es una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y su mecanismo de persistencia. Es decir, que el modelo será el que nos permite interactuar desde un controlador con la información almacenada dentro de la base de datos. Con Laravel tenemos la ventaja de contar con relaciones uno a uno, uno a varios y varios a varios. ¿De acuerdo? Normalmente esto se hacía cuando se trabajaba con programación pura, bueno, por ejemplo, con este caso con PHP puro. Se manejaba normalmente con los inner join, con los join right, join left. Había varias formas de trabajarlo, ¿de acuerdo? Y era más que nada sobre el desarrollador cómo lo iba a trabajar. Con Laravel tenemos la ventaja de Eloquent, que tiene sus relaciones has many, has one, y así, ¿vale? Hay varias, lo seguimos viendo a través de las lecciones, pero aquí prácticamente lo que quiero mostrarles es cómo podemos crear un modelo. Simplemente basta con ejecutar el comando phpartisan make model. Los uppercase normalmente se trabaja de que la primera letra va a ir en mayúscula y la siguiente va a ir en minúscula, ¿de acuerdo? Usualmente no se trabaja como, por ejemplo, nosotros podemos nombrar una tabla colores, pero el modelo no se nombra en plural, ¿de acuerdo? Sino se nombra en única persona. O sea, por ejemplo, este caso era el color, ¿de acuerdo? Entonces nos muestra que el modelo fue creado satisfactoriamente. Nosotros, para encontrarlo, entramos a nuestra carpeta y en la carpeta app podemos ver los modelos que tenemos creados. En este caso user es el que viene por defecto con Laravel y color, que es el que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podemos declarar un atributo del tipo protegido, del tipo protected, que se llame table. Se tiene que llamar table, es algo que solicita Laravel, que se llama así, y que se le asigne el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? En este caso colores.
Aquí después iremos manejando un poquito más. En otras lecciones mostraré qué tipo de variable, qué tipo de atributo es el que tienen que poner para especificar cuando el ID es diferente a ID, al nombre de la columna ID, ¿de acuerdo? Y finalmente crearemos un controlador. El controlador es el que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. ¿De acuerdo? Esto prácticamente es el usuario cuando entra a su navegador, que es el modelo MVC, hace una petición, ¿de acuerdo? Esta petición lo que hace es mandar la vista, lo que muestra la vista, o sea, ingresa al controlador y el controlador le retorna una vista o le muestra una vista, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, queremos crear algo, almacenar algo en la base de datos, guardar una cierta información, ahí prácticamente lo que hace es que interactúa el controlador, modelo y vista, ¿de acuerdo? O sea, el controlador envía interactúa con el modelo para poder almacenar esto a la base de datos y que nos devuelva un mensaje o nos devuelva algo hacia nuestra vista, ¿vale? Esta vista pues prácticamente es algo que nos va a mostrar en código HTML, que lo va a transformar y va a ser visible para el usuario, mientras que para nosotros pues es código, ¿vale? Recuerden que en un modelo se maneja toda la parte de base de datos, en un controlador se maneja toda la lógica y se maneja toda la interacción con el modelo, o sea, nunca vamos a interactuar dentro de la vista. Y la vista pues prácticamente únicamente es para mostrar algo final al usuario, ¿de acuerdo? Para crear nuestro controlador es algo muy sencillo. Si se han dado cuenta, los comandos que hemos venido trabajando han sido con PHP Artisan. Esto es porque pues es un archivo que de hecho si ustedes lo ven aquí en su proyecto lo van a encontrar como el Artisan, ¿de acuerdo? Esto es algo que incluye con Laravel y es algo muy cómodo para trabajar. Por eso les decía que vamos a estar trabajando un poco más con consola, pero es algo muy cómodo. Entonces ejecutamos el comando php artisan make controller. En estos casos igual se ocupan los uppercase, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si vamos a hacer un controlador, tiene la misma lógica que el modelo, o sea, nunca vamos a estarlo haciendo con plurales y tenemos que especificar después del nombre del controlador la palabra controller, ¿vale? Es una convención más que nada para llevar un control sobre todo esto. Entonces, por ejemplo, como es el que va a estar interactuando con colores, vamos a hacer un color controller, ¿vale? Damos enter y nos muestra que fue creado de forma satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces ahora nosotros iremos a la misma carpeta app en http y en controllers y encontraremos el controlador que acabamos de hacer, que es el color controller, ¿de acuerdo? Si se preguntan por qué aún no se encuentra aquí algo que tenga que ver con usuarios, eso es porque para eso se tiene que instalar con una serie de comandos. En la siguiente lección les voy a explicar cómo podemos instalar esto y comenzaremos a ver un poco sobre rutas, ¿vale? Hasta ahorita hemos visto cómo crear un controlador, cómo crear un modelo, cómo instalar nuestro entorno, cómo crear migraciones. En la siguiente lección vamos a ver, como les comento, cómo instalar el sistema de autentificación de Laravel que trae por defecto. Vamos a ver cómo utilizar Bootstrap y también les recomiendo que vayamos ingresando a la siguiente página, getbootstrap.com, y en la sección documentación, ¿de acuerdo? Ya que aquí podemos ver lo que vamos a estar ocupando. Va a ser la parte de front-end, va a ser realmente poco lo que vamos a estar utilizando, pero pues es un poco más factible hacerlo con Bootstrap, ya que ya viene con su grid y ya es más sencillo de ir trabajando, ¿de acuerdo? Bueno amigos, espero que este video les haya agradado, esta lección. Nos estaremos viendo en siguientes lecciones. Y pues bueno, cualquier cosa, no olviden comentarlo, suscribirse, darle a la campanita, compartir y comentar. Un saludo.